Esto es Mala Sangre. con Lenny Fernández y Sebastián Pimentel. Hola, ¿qué tal? Acá estamos entonces retomando el podcast, luego de un receso. Esta vez estamos cambiando la cortina con este gran título de Lee Morgan, uno de los mejores trompetistas del hard bop, y que hace poco ameritó un excelente documental I Called Him Morgan. Este es el tema de Sidewinder, del disco homónimo de 1964. Bueno, empezando con esa pequeña introducción que marca también mis gustos en el jazz. Empezamos el programa y la nueva temporada de este podcast dedicándoselo a Blonde. ¿Qué tal, Lenny? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto conectarnos nuevamente después de tanto tiempo. Y nada, adecuado creo volver ahora con una película tan polémica como esta, amada por muchos, odiada por tantos otros. Y me parece que es odiada muy injustamente. Y bueno, de eso vamos a hablar ahora, ¿no? No sé, ¿qué te pareció cuando la viste? O sea, ¿la has visto una vez o la has visto más veces? Sí, buena pregunta. Bueno, tengo que ser sincero, le he visto una vez, aunque Igual yo. tengo un recuerdo muy fresco, ¿no? Definitivamente voy a volver a verla. Sin embargo, hemos querido hacer este podcast con este recuerdo fresco de una primera visión y de alguna manera comentar, digamos, esta primera impresión sobre la película. A mí me gustó, ¿no? Empezando, siendo sinceros y empezando por un primer juicio, muy sincero, me gustó, yo diría que mucho. Y no me sorprende tanto, en tanto a mí me han gustado las anteriores películas del director Andrew Dominik. Quizás podemos también mencionarlas o comentarlas un poco, porque creo que, por lo menos en mi caso, hay mucha coherencia en la filmografía de este director y creo que hay muchos vasos comunicantes y muchos vínculos que pueden establecerse tanto a nivel temático como formal entre esta película y las anteriores de Dominik, como por ejemplo Mátalo suavemente o Killing Them Softly, creo que se llamó en inglés, su título original, una película del 2012, y sobre todo la anterior, que es la que más me gusta, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, del 2007, una película con Casey Affleck y Brad Pitt, que además también tuve la suerte de verla en sala de cine y que me encantó, ¿no? Es una película, de hecho es uno de los westerns de los últimos tiempos que más me gustan. Así que creo que me gustaría, ¿no?, iluminar un poco Blonde también desde la filmografía previa del director, ¿no?, de Dominik. Y creo que no se ha hablado casi nada o muy poco sobre eso, ¿no? Pero me gustó. ¿A ti, Lenny? A mí también me gustó. Me parece que hasta ahora, de lo que he visto a este director, su punto más alto definitivamente es el asesinato de Jesse James, una película que yo considero excelente, ¿no? En su momento creo que es una película de 2008, 2009. 2007. 2007. Era acá se estrenó en 2008, bueno. Seguro, sí. Me parece esta película, comentaba hace un momento, injustamente valorada, Blonde, porque me parece que se está viendo a través del velo de lo políticamente correcto en estos momentos, ¿no? Estamos frente a una agenda justa, hay que decir que es justa, es una agenda justa de reivindicación de las mujeres, ¿no? De lo que como género hemos padecido, ¿no? Pero me parece que, digamos, es ese tipo, digamos, esta agenda que es, como dije, muy justa, está
cuando llegamos al nivel de analizar el arte, por ejemplo, o cualquier manifestación del arte, si se lleva, digamos, este tipo de pensamiento, digamos, a un nivel extremo y a verlo todo con sospecha, pues que yo creo que vamos a finalmente tirar a la basura entre muchas películas, entre muchas, no sé, pinturas, entre esculturas, etcétera, etcétera, porque no se puede valorar así el arte, ¿no? El arte se ha hecho para criticarlo, para verlo también a partir del momento en el que se hace, y también para ver desde qué punto de vista está contado, ¿no? Y yo creo que allí también está el error. Yo creo que se está señalando a esta película y a su director como una película en donde vemos a una protagonista, ¿no? Que es castigada prácticamente todo el tiempo, ¿no? En una especie de vía crucis, desde su infancia hasta el momento de su fallecimiento, ¿no? Y que va un poco por la vida, ¿no? Es como una mujer, es un poco... ya hago, no sé, pienso en un título importante de la historia del cine, Al-Azhar Baltasar, ¿no? Es un poco eso, es Al-Azhar Marilyn, ¿no? Y yo creo que se está perdiendo el hecho de que el director no hace esta película para satisfacer un morbo, ¿no? Acerca del dolor de una persona, sino que más bien la mirada del director a mí me parece que es compasiva, que está con Marilyn, que es la vida, ¿no? De esta mujer, ¿no? Y bueno, hay vidas que son terribles también. Y yo creo que ninguna manifestación del arte puede dejar de contar que existen vidas terribles, porque también están hechas para, digamos, pensarse, discutirse. Y si incluso queríamos o queremos ponerla dentro, ¿no? de esta agenda, ¿no? De reivindicación, podríamos pensar pues que es una película, ¿no? Que analiza un momento, una época, dentro además de una industria salvaje como lo es Hollywood, y más la de esos años, ¿no? Las de esas décadas, ¿no? En donde las mujeres se veían pues prácticamente acorraladas, ¿no? Mujeres que querían llegar al estrellato eran abusadas, ¿no? O sea, cualquier mujer que quisiera surgir pues prácticamente era pues, ¿no? Vista pues, ¿no? Como un objeto dentro de la industria, ¿no? Y ¿por qué no contarlo, no? O sea, a mí lo que me llama la atención es que se comente que se revictimiza a un personaje, cuando en realidad yo creo que tenemos que ver a una mujer que más bien, y te lo comentaba el otro día, ¿no? Cómo hizo en todo caso este personaje para sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Porque en la película llega a vivir, bueno, lo que supuestamente vivió Marilyn Monroe hasta sus 36 años, si no me equivoco. Bueno, ¿cómo pudo haber soportado tanto, no? Una sobreviviente prácticamente, ¿no? Y otra cosa que me parece que se está perdiendo de vista en la película es el hecho de que, digamos, no necesariamente cuando uno pone el foco en la vida de alguien, y más en una obra de ficción, ¿no? Se tienen que cubrir absolutamente todas las aristas del personaje, ¿no? O sea, yo puedo escoger como autor o como director o como escritor o como fuera, puedo escoger contar desde un costado, ¿no? Desde una perspectiva particular, ¿no? O sea, me interesa este lado de un personaje. Claro. Y es en este lado en el que quiero adentrarme, porque para eso no es un documental. Para empezar también está basado en una novela, ¿no? De Joyce Carol Oates. Entonces, digamos, tenemos que partir que esta es una ficción, o sea, es una adaptación de una ficción, de un personaje que se denomina como Marilyn Monroe, pero que no es la Marilyn Monroe, digamos, ¿no? Histórica, ¿no? La estrella Hollywood histórica, ¿no?
Por supuesto, o sea, también es indesligable, ¿no? Un poco la figura, ¿no? Del personaje, ¿no? Es muy difícil, pero Ujú. tenemos que pensar eso, ¿no? Es totalmente válido contar el costado más triste, ¿no? Ujú. De la vida de una persona, ¿no? Ujú. Claro, alguien podría decir, incluso yo, podría decir, oye, quizá me hubiera gustado ver más matices, pero me parece totalmente válido lo que ha hecho Andrew Dominic, Ujú. ¿no? Sí, mira, qué importante el punto que has tocado. Bueno, varios puntos ahí. Eh, Porque de alguna manera estás apuntando también a una pregunta filosófica que a veces la gente no se hace, ¿no? Eh, que es la de si la obra de arte eh, tiene que ofrecer la verdad de una persona o de una vida, ¿no? O si es posible que una obra de arte sea como una especie de espejo que va a reflejar al verdadero personaje, a la verdadera persona, ¿no? ¿Cuál sería esa perspectiva, digamos, ¿no? Esa perspectiva divina, ese ojo de Dios privilegiado que nos va a dar con una película o con una novela al verdadero Napoleón o a la verdadera Marilyn o al verdadero Kennedy o al, ¿no? O sea, hablando de personajes, digamos, históricos, muy conocidos, ¿no? Y es imposible. Ninguna obra de arte es una mirada absoluta de una realidad, ¿no? O de una vida, ¿no? Y por lo general hay esa confusión o ese prejuicio, ¿no? Un poco absurdo de pretender que una obra de arte dé el verdadero reflejo, ¿no? De una vida. Lo que yo creo es que una obra de arte puede dar una mirada más compleja, más profunda, que otra obra de arte que puede dar una mirada más estereotipada, ¿no? Que puede dar un estereotipo. O sea, que puede simplificar todo demasiado, ¿no? Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que esta película no es una película simple, ni tampoco creo que ofrezca una simplificación, un estereotipo, un cliché de Marilyn, ¿no? Para nada. Me parece una película compleja, una película que ofrece una mirada profunda a una vida y también quiero remarcar un punto que tocaste con el que coincido y es el de que es una perspectiva, ¿no? Es un ángulo el que se está proponiendo con la película, Exacto. ¿no? O sea, de repente en ese sentido la película es restrictiva en el tipo de lente que pone para ver al personaje, ¿no? O sea, el tipo de entrada, el ángulo que ha escogido para ver la vida del personaje, en este caso concentrado ese ángulo en el horror, ¿no? O sea, en el abuso que sufrió ella, en las desgracias que le tocaron en suerte, en el miedo. Yo creo que el ángulo tiene que ver con el sentimiento, ¿no? O sea, con la sensación y con las emociones que se están eligiendo respecto a una serie de desgracias, a una serie de abusos que le tocaron sufrir al personaje, ¿no? Entonces, por eso yo te comentaba antes de hacer el podcast que en la trastienda del podcast te comentaba que me parecía una película expresionista, ¿no? Una película expresionista, si tenemos en cuenta la tradición expresionista del cine, desde el expresionismo alemán, porque el expresionismo es una corriente cinematográfica que busca transmitir el miedo, la ansiedad, la locura, ¿no? Que vive un personaje, y por eso es que distorsiona la imagen, ¿no? Al igual, esta película además, al igual que las películas expresionistas alemanas de los años 20, es una película que elige el blanco y negro como fotografía más dominante. Es verdad que hay algunas partes a color, pero también son un poco monocromáticas, me parece, ¿no? O sea, no son
secuencias a color que buscan un colorido extremo, ¿no? Me parece que se busca cierta monocromía, pero sobre todo en la mayor parte del metraje se utiliza un blanco y negro, además muy contrastado, ¿no? Me parece muy expresionista. También las tomas buscan distorsionar la imagen en muchos momentos para transmitir ese desequilibrio, ¿no? Que vive la mente de Marilyn, ese horror, ¿no? Porque la distorsión a veces también convierte a las personas que se están mirando, que están abusando a Marilyn como monstruosas, ¿no? En algunas partes, ¿no? Entonces me parece que, si bien es cierto, es una película estilizada, en el sentido de que tiene un estilo que no es muy realista, ¿no? Hay mucho trabajo con la fotografía y con los movimientos de cámara, con los encuadres de la cámara y con la puesta en escena en general. Yo creo que está justificado todo ese trabajo, porque lo que quiere hacer, y lo logra, me parece, es transmitir el miedo, el pavor, a veces la dimensión de pesadilla, ¿no? Que es la vida que está viviendo esta mujer, ¿no? Desde niña, ¿no? Y esto por una serie de razones puntuales, como por ejemplo que la madre tenía problemas mentales muy graves, ¿no? Y que por eso el abuso también se marca desde la infancia, ¿no? Y luego ya hablamos de personajes más bien masculinos, que son los que galvanizan un poco la vida de Marilyn, y también la torturan, ¿no? Hablamos de una serie, pues, de situaciones desde la violación, ¿no? Desde una serie, pues, de sometimientos que van agobiando y convirtiendo a la vida de Marilyn en una vida, pues, de horror, ¿no? De horror. Por eso yo hablaba del expresionismo, porque el expresionismo tiene que ver con transmitir el miedo, pero también en función al horror de lo que se está viviendo, ¿no? No sé, Lenny, si... Sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que has comentado, ¿no? O sea, de hecho, este primer punto que mencionaste acerca de qué tan real, o sea, qué tanto puede el arte simular a lo real, ¿no? Y más en una obra de ficción, ¿no? Y siempre, o sea, creo que ya lo he mencionado en algún momento en algún episodio del podcast, pero siempre para eso vuelvo a este famoso ejemplo Hitchcock, ¿no? O sea, un florero, ¿no? Un jarrón con flores, y un pintor que precisamente hace un jarrón con flores. Hitchcock dice, jamás el jarrón de flores que pinte este artista va a ser ese jarrón que está viendo para hacer su obra, ¿no? Es decir, o sea, ¿por qué? Porque tiene su propia mirada, y porque finalmente, incluso materialmente, no es. Claro. Entonces, y me parece un ejemplo, y por eso lo repito, porque me parece un ejemplo perfecto para incluso también para esta película, es, ¿no? El ejemplo más simple que se me ocurre, ¿no? Es el más simple que se me ocurre. Es genial. Y es el más acertado. O sea, yo creo que con eso cualquiera puede entenderte, ¿no? Puede entender en todo caso el punto al que nos estamos refiriendo, ¿no? Y bueno, ese es un punto, me parece, muy importante de la película. Sobre todo, ¿por qué? Porque, o sea, veía incluso, digamos, han salido mucho TikToker, muchas críticas pequeñas de redes sociales, ¿no? Que no desarrollan tanto de repente, ¿no? O viñetas, ¿no? Incluso invocando a que no vean la película, ¿no? Y digamos, de lo que se queja mucho es, oye, a mí no me avisan que esta película está basada en una novela de ficción hasta que termina la película. Algo que es totalmente falso, porque, digamos, la única forma de ver esta película es a través de Netflix. Tú entras y lo primero que te parece es que está basado en una novela. O sea, no en la misma película, por supuesto, pero en el título, ahí está la sinopsis, dice claramente que está basado en una novela.
Y eso ya te tiene que poner a ti, ¿no? Digamos, en la perspectiva de que lo que vas a ver, primero no es un documental, y que segundo no busca reflejar en estricto toda la vida de Marilyn, y que además tienes que pensar que como personaje de ficción, no necesariamente esa es Marilyn Monroe, por más que se llame Marilyn Monroe de verdad, y tiene muchas similitudes con ella, ¿no? Entonces hay que saber también ver esa película desde ese punto de vista, ¿no? Desde esa perspectiva. Incluso en los documentales, ¿no? Y lo comentamos el otro día cuando hablamos, yo te decía que estaba viendo un documental sobre Elvis, ¿no? Incluso en los documentales hay, o sea, por más que abarquen la vida de un artista, hay de repente cosas que se omiten por elección del director, porque quiere contar solo una determinada cosa. Ahora, por supuesto, a veces en el caso de los documentales, que lo que buscan es la vida misma, el desarrollo de la vida o de situaciones que ocurren de verdad, o que han ocurrido de verdad, se echan más en falta, ¿no? Una visión más panorámica, ¿no? O que profundice un poco más en varios aspectos. Pero es totalmente válido dentro de un documental contar solamente una arista, un fragmento, un ángulo. Claro, incluso puede ser solo un arco de tiempo dentro de su vida. Exacto. O la relación con sus parejas. Exacto. ¿No? Porque, claro, una cosa es la relación con las parejas, otra cosa es la relación con los padres, otra cosa es con el tema de los hijos, otra con los amigos, o el aspecto económico, ¿no? O sea, son muchas capas, son muchas capas, ¿no? Son muchas capas. Claro, que mientras en un documental, mientras más capas recoja, pues en realidad enriquece eso el documental. Pero en el caso de la ficción, no le puedes pedir a la ficción. Pero siempre es una perspectiva. Pero siempre es una perspectiva. Claro, siempre es una perspectiva. Por ejemplo, yo pensaba, ahora que estás hablando de los documentales, y con esto terminamos los documentales para volver a Blonde, en este formidable trabajo de este director de documentales norteamericano que hace documentales además épicos porque los hace en varios episodios. Era un documental sobre Vietnam. Ahora me va a salir un poco el director. Pero era un director norteamericano, ¿no? Y es un documental muy completo, de varios episodios, muy exhaustivo en la información. Pero es un director norteamericano el que está haciendo el documental. Y claro, es un documental formidable a nivel de investigación, de detalles, de información. Es Ken Burns, ¿no? Ken Burns, el director de este documental, que lo dieron hace unos años. Pero yo decía, a ver, pero claro, imagínate que este documental lo haga un vietnamita, ¿no? Un vietnamita que no sea procomunista, ¿no? Un vietnamita joven hoy en día no haría un documental con la misma perspectiva de un norteamericano, ¿no? Es otro enfoque. Por supuesto. Es otro enfoque y que tiene que ver con también tus raíces culturales, con tu formación personal, la misma particularidad en la visión del artista, ¿no? Entonces, creo que tenemos que terminar ya con estas ingenuidades, ¿no? De querer pretender... O estas búsquedas, ¿no? Este afán de buscar la verdad, entre comillas, en una película, ¿no? Una película, en cualquier... Claro, ¿no? La verdad absoluta. Cualquier pieza cultural, ¿no? Exacto. O sea, siempre es una perspectiva. Por supuesto, mientras más perspectivas tenga, va a enriquecer eso, ¿no? Y como te decía, más en un documental, ¿no? En un documental, claro. Pero en una ficción y en una película, no. No, o sea, no es puedes, absurdo. Es absurdo pedirle, es absurdo pedirle exhaustividad informativa, ¿no? o no sé, cualquier cosa parecida a lo que signifique acercarte lo más fielmente. No, es más, si lo piensas, incluso ni siquiera podríamos decir que es la adaptación de la novela de Carol Oates, sino que en realidad lo que dice es que es basado, es decir, estás hablando de una interpretación libre claro, de una novela. Claro. Que es ficción sobre la vida de una estrella de cine conocida como Marilyn Monroe. Entonces,
ahí incluso ya se aleja incluso mucho más Claro, de por esta supuesto. rigurosidad histórica, Claro, ¿no? Hay un tema acá de rigurosidad, de hacer checks, no, pero no han puesto esto de Marilyn, y qué Claro. mal que no ponen la parte fuerte de Marilyn. Ojo, esto, Ujú. la película no va de esto, Sí. para empezar. Otro punto importante Ujú. que me parece que también se le ha criticado porque, digamos, esta parte, ¿no? Dicen que es una película antiaborto, ¿no? Porque hay momentos, hay una escena en donde el feto Ujú. le habla Ujú. a la protagonista, ¿no? Ujú. El feto. Ujú. No sé, la verdad, yo no sé cómo lo has interpretado tú, Ujú. pero para mí, o sea, yo en ningún momento mientras veía la película Ujú. pensé que era el feto el que le hablaba. Lo que yo estaba pensando, o sea, Ujú. lo que yo vi para mí, Ujú. era la protagonista Ujú. Así es. desde sus adentros, Ujú. Ujú. ¿no? Con un conflicto sobre esto y preguntándose ella Ujú. misma, imaginando Ujú. 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 este feto, ¿no? O este embrión, porque hay momentos en donde es un embrión nada más. Ujú. Entonces, por favor, o sea, O sea, imaginando un alma, ¿no? imaginando, Un no, ser, o sea, un ser. visualizando, Claro, no sé, claro, claro. pero para mí todo estaba en ella misma. Ujú, ujú. O sea, es su voz. es su propia voz. Claro. Es su propia voz con voz de bebé, como ella imagina, Claro. ¿no? A La otro, voz, ¿no? cómo imagina al otro A que su la hijo, culpa. a su hijo, claro. A su hijo que no pudo nacer. Que la ¿no? culpa, y incluso dicen, Ujú. oye, pero ese bebé tiene más de, ese Ujú. feto tiene más de, no tiene, tiene más de 3 meses, ¿no? Pero no, es que está mal, ¿por qué? Porque No, es absurdo. incluso si tú ves la película está hecha, no es una película que se cuenta en un sentido aristotélico. No. Es una película claro. hecha como que de flashes y momentos. Ujú, ujú. Entonces tú no puedes pensar necesariamente, ¿no? Ujú. que ese es el Ujú. feto de ese momento, sino además porque hay algo muy importante, ¿no? Que ella misma se dice Ujú. pensando en esa criatura, ¿no? Ujú. Es siempre fui el mismo, ¿no? Ujú. Siempre fue ese mismo espíritu, Claro, ¿no? claro. Y algo que me parece raro es también pensar y decir, oye, ¿por qué ponen esa línea en donde se le reclama por qué abortó? O sea, no es que se le reclame, ella misma, ¿no? Ha tenido un conflicto, lo ha hecho, ¿no? Pero también tendríamos que admitir, incluso en la realidad, ¿no? Que puede haber personas, ¿no? Que pasan por este momento duro, porque yo creo que un aborto no es cualquier cosa, ¿no? Para ninguna mujer, ¿no? Es totalmente válido el derecho a no querer ser madre, es totalmente válido, ¿no? Y es una lucha que debe continuar, pero también yo creo que ¿por qué no poner en el cine el hecho de que una mujer no pueda de alguna manera sentirse un poco mal, ¿no? O pensar en lo que hubiera sido su vida si es que si es que no hubiera dado ese paso, ¿no? O sea, y yo creo que es algo natural. Claro, sentir culpa, ¿no? Sentir culpa no está mal. No, es humano. Es humano, es Por humano. supuesto. Habrán personas que lo ven de otra manera, ¿no es cierto? Habrán mujeres que lo toman de otra manera, pero yo creo que sentir culpa no es algo que haya que señalar con el dedo y decir, oye, ¿por qué sientes culpa? Porque si sientes culpa es porque, si sientes culpa, estás dando el mensaje de que eso no se debe hacer. No. Claro. Primero porque una película no está hecha para dar mensajes. O sea, ahí también estamos mal. O sea, estamos mal leyendo claro, la película la manera mal. de leer o sea, la película, ¿no? Claro, ¿cómo vas a pensar? Una película no te da mensajes. Una película te da... Y eso yo recuerdo... No da eslogans. No eslogans. No es una máquina de eslogans, una obra de arte. No debería serlo. No debería ser. Las claro. peores películas son precisamente las que te machacan los mensajes. Exacto, y subrayan. Y las enseñanzas, entre comillas, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho haberle dicho a mis alumnos, las películas no te dan, o sea, no es que...
¿qué me enseñó la película? Claro. No, la película no te va a dar lecciones de vida. Ni mensajes edificantes. Ni mensajes edificantes, ni mensajes de otro tipo. Lo que te va a dar una película son temas para discutir. Preguntas. Problemas. Que discutir, que analizar, que pensar. Exacto. Momentos en que pensar. Pero no te va a decir cómo debes conducir tu vida. Claro, o qué cosas no hacer en tu vida. Claro, no son fórmulas de autoayuda. Pues, por supuesto. No, por supuesto entonces, que sí. Ahí estamos mal. O sea, sí. Y precisamente creo que ese es el gran problema de las personas que no pueden ver esa película como lo que es y que lamentablemente se pierden, ¿no? De apreciar una película como esta, ¿no? Que, en mi opinión, no es la mejor de Dominic. A mí me gusta más, creo que ya lo dije, El asesinato de Jesse James. Pero creo que, como tú mencionaste hace un rato, tiene también varios rasgos de su cine, entre ellos la distancia, ¿no? Sí. O sea, porque digamos, antes de ver la película, se había comentado tanto el martirio de Marilyn que yo pensé, pues, por Dios, o sea, ¿qué voy a ver? Qué raro en Andrew Dominik, que es más bien en esa distancia, en esa contemplación, en la contemplación, más bien tiene pues una valía respecto a cómo uno tiene una emoción frente a lo que está presentando, ¿no? Entonces, y sí, tú mencionabas algunos puntos en común, ¿no? Sí, por supuesto. Es más, quería yo justo hacer el link, o sea, hacerle el enlace con qué comparte esta película, ya que hemos hablado de estos temas candentes y además, digamos, hago nota al pie de página, ha sido muy interesante escuchar tu apreciación como mujer, porque es el tema del feminismo también el que está acá, el tema del aborto, el tema del abuso a las mujeres, el de una sociedad machista, y era bien interesante conocer tu perspectiva, ¿no? Y cómo se entrelaza o cómo dialoga con la mía, digamos, ¿no? Veo que coincidimos mucho. Y lo que quería decir era que contrastando, poniendo en paralelo Blonde con Jesse James, en realidad son películas muy, muy hermanadas en el sentido en que las dos tienen como tema un mito norteamericano. Una vida que ya se ha convertido hace mucho tiempo en una leyenda. Jesse James, ¿no? Este forajido del oeste, por un lado, y acá viene también el tema filosófico de ¿quién tiene la verdad de Jesse James? Y es como decir, ¿quién tiene la verdad de un mito? ¿No? Porque ya no estamos hablando de una persona de carne y hueso, estamos hablando de un mito, ¿no? De una leyenda que está en boca de todos, que es parte de una historia cultural y de la que todos hablan, ¿no? Una leyenda que conforma el imaginario cultural, en este caso norteamericano. Y habría que hacerse la pregunta, ¿por qué Andrew Dominik le interesa a Andrew Dominik hacer películas sobre mitos, sobre leyendas, ¿no? Cuando hablamos también de un mito, hablamos un poco de un personaje idealizado, ¿no? Y yo creo que en sus dos películas, él lo que quiere es hacer todo lo contrario a la idealización, ¿no? Busca romper esa imagen a veces glamorosa, ideal, ¿cómo se podría decir? Quizás complaciente, que se hace la gente de un mito, ¿no? Y ver los costados más bien más oscuros, ¿no? Más humanos, en ese sentido humanizando a una persona que vivió y que no fue una idea, ¿no? Porque lo que tenemos es un poco el estereotipo en la mente, ¿no? La idea o el ideal de Marilyn Monroe, de Jesse James. Lo que hace Andrew Dominik es trabajar con una leyenda y humanizarla, ¿no? Ahora, yendo al tema del estilo, ¿no?
Yo creo que ahí sí hay un cambio en la manera de proponer el estilo, aunque es muy interesante lo que has dicho, ¿no? Si bien en GC James se propone Dominic un estilo quizás más zen, más contemplativo, melancólico, del oeste, eh, en este caso, en el caso de Blonde, es un estilo yo creo que más expresionista, que busca expresar una vida como pesadilla y casi como película de horror, ¿no? Es cierto lo que dices, en tanto se sigue conservando una mirada distanciada, ¿no? O sea, una mirada que toma distancia, ¿no? Del personaje, ¿no? Y eso hace que haya una dimensión reflexiva en el espectador, ¿no? Entonces, por eso también me parece tan extraña Blonde, en la medida en que propone esta mezcla de expresionismo donde se distorsiona la imagen en tanto estamos también en la mente de la protagonista que está viviendo este horror, este agobio de una realidad que la sobrepasa, ¿no? En la mezcla de infortunios y de abusos, pero por otro lado también se conserva una distancia contemplativa que permite reflexionar sobre lo que se está viendo, ¿no? No es el videoclip que te ataranta con el montaje, como bombardeo de imágenes que no te dejan reflexionar, ¿no? Más bien, cuando utiliza Dominic estas cámaras lentas en Blonde, ¿no? Estas cámaras lentas, estos distanciamientos contemplativos, la cámara retrocede y de verla más de cerca la comenzamos a ver desde lejos a Marilyn. Yo creo que ahí, en ese gesto de la cámara, está esa invitación a reflexionar también sobre esa angustia, ese miedo, ese sufrimiento que ella vive, ¿no? Entonces, es una película que invita a reflexionar también sobre lo que se está mirando, ¿no? Al igual que, de la misma manera, aunque de otra manera, como sucede con G.C. James, donde se elige un estilo más pausado, más contemplativo, más quieto, ¿no? No hay ese expresionismo de blanco y negro, ¿no? Más bien hay una mirada como onírica, quizás contemplativa, diferente en G.C. James, pero se conserva, yo creo que esa pauta de reflexiva, ¿no? Es un cine muy reflexivo, ¿no? Sobre las vidas que analiza, que escudriña, ¿no? Ahora, en el caso de G.C. James es un modelo de masculinidad, ¿no? El modelo de masculinidad que de pronto entra en una especie de juego de amistad y a la vez sospecha, ¿no? Bien complejo, casi una especie de duelo que se, digamos, disfraza de una amistad con Robert Frost, que es como las antípodas de G.C. James, ¿no? Un hombre más bien que no puede ser G.C. James, ¿no? Y que es como su amigo discípulo y que termina traicionándolo, ¿no? Son los modelos de masculinidad los que se analizan, ¿no? Acá más bien les está poniendo en foco un modelo de feminidad. Y acá yo creo que podemos entrar en otro tema ya para ver si vamos cerrando con este tema por el tiempo, que es el tema de la humanidad partida en dos de Marilyn, ¿no? Porque yo creo que mucho de la pesadilla que propone la película tiene que ver con que ella tiene que ser Marilyn siendo Norma Jane Baker. Tiene que ser Marilyn, que es su proyección ideal, glamorosa, cinematográfica. Y ella no es Marilyn. Es en tanto, es lo que ha construido, o lo que han construido de ella,
pero ella no quiere ser Marilyn, ella quiere ser una artista, ¿no? Eso también me parece muy importante en la película y son de las partes que más me gustan también, que tienen que ver con su proceso de querer ser una actriz seria, ingresando en este taller de Lee Strasberg en Nueva York, del Actors Studio, ¿no? Porque claro, ese es un intento de ella de querer romper con esta etiqueta, ¿no? Porque ella se había convertido en un estereotipo en Hollywood, ¿no? Y ella quería romper con eso y realmente ser una actriz y bueno, lo intenta. Y lo era, por supuesto, sí tienes razón, lo era, pero quería ella ahondar más en eso y quería que la vean más como una artista, porque si bien era una buena actriz, no la veían como una buena actriz, querían, o sea, en la sociedad y en la sociedad de consumo norteamericana, el mundial, la seguía, digamos, convirtiendo en una... cosificando, encasillándola como una bomba sexy y glamorosa de Hollywood, ¿no? Y yo creo que parte, y eso me parece lo más logrado de la película, de la angustia y la pesadilla que se vive en esa película, es esa imposibilidad de ella poder reconciliarse como la mujer que hubiera querido ser, o la artista que hubiera querido ser, más allá de ese desgarramiento entre la vida privada, escondida, de una Norma Jean Baker que no puede mostrarse como es, y la actriz etiquetada, estereotipada, que buscaban que ella sea siempre, ¿no? No, y que le daba éxito finalmente, y que le daba trabajo. O sea, es de alguna manera también el mal, ¿no? Poniéndolo ya en un terreno mucho más llano, el mal que sufre mucha gente, ¿no? O sea, el hecho de estar viviendo a través de un papel que muestran frente a la sociedad, ¿no? O sea, desempeñan un papel, gente que no es feliz haciendo lo que hace necesariamente, ¿no? Pero lo hacen porque les da empleo, les da estabilidad. Claro. Y es su sobrevivencia. Es su sobrevivencia, ¿no? Entonces, eso se muestra, ¿no? Se trabaja mucho en la película, ¿no? Sí. Ahora, algo que me parece bien bacán también de Blonde, y creo que tampoco se ha dicho, tú has comentado muy bien el tema expresionista de la película, y que sí, hay momentos en que es una película de horror definitivamente, ¿no? Considerando, como tú comentaste, el expresionismo como estas emociones que salen del interior del personaje y que se muestran, ¿no? En el espacio, ¿no? Todas estas, o sea, me vienen mucho a la mente estas imágenes de la muchedumbre asediándola, de los rostros que se distorsionan al gritar su nombre, ¿no? O sea, en estas cámaras lentas que hace que esos rostros que en realidad están admirándola parezcan monstruosos, ¿no? Esa parte es bien dura, la película es bien fuerte, ¿no? Contrastadas con la imagen de ella, ¿no? Se ve atrapada en una multitud de tipos que la ven pues como un objeto, ¿no? Pero también yo creo que ya, y pensando en géneros, yo creo que la película es un melodrama. Y lo digo a partir también de qué, o sea, y si lo vemos como un melodrama, también tenemos que seguir las reglas de ese melodrama. O sea, obviamente esto quizás no se lo puede pedir a gente, digamos, al espectador común, ¿no? O al cine, a la gente que va al cine, ¿no? Pero de repente lo podría esperar un poco más de críticos, ¿no? Claro. O de gente que da una opinión, ¿no? Supuestamente informada sobre esto, ¿no? Y uno tiene que saber que en las reglas del melodrama hay mucho también de fantasioso, si se quiere llamar de una manera. No fantástico, fantasioso. ¿Qué sentido? En el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Dicen, oye, ¿por qué ponen...? Justamente la película tiene todo, o sea, entre las críticas o lo que he leído, ¿no? Gente que ha opinado sobre la película, es el hecho de que justo es el estereotipo de la madre loca, ¿no? Que atormenta a su hija, ¿no?
y la madre en el psiquiátrico y luego ella es la niña abandonada, ¿no? Y, bueno, si sigues un poco las reglas del melodrama vas a saber que esas situaciones, o sea, exageradas, ¿no? Con las tintas recargadas, son claves en ese género. Claro, porque el melodrama es... ¿qué diferencia el melodrama del drama? ¿No? El melodrama es un drama, digamos, más intenso, más desbordado. El melodrama implica una especie de torrente de emociones intensas relacionadas al sufrimiento, que están encadenadas en una historia que no da tregua, ¿no? En esa cadena de sufrimientos. Es Blonde. Es Blonde. Claro, o sea, has dado en el clavo, yo creo. Por supuesto. ¿No? Yo no había visto ese ángulo, tanto, ¿no? Yo más vi el ángulo quizás relacionado al expresionismo por un poco el tema del horror. Pero es cierto que eso se fundamenta en un sufrimiento. En un sufrimiento, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y además, digamos, y en ese sentido, las heroínas del melodrama son, o sea, si nos podemos pensar en la historia del melodrama en general, o sea, obviamente, no sé, pienso en Douglas Sirk, que no tiene que ver, ¿no?, con Dominic, ¿no? No estoy diciendo que saque allí Dominic algo, pero lo que sí estoy diciendo es que si vemos películas básicas del melodrama, pues vamos a saber que las protagonistas, incluso los protagónicos, los protagonistas, ¿no? Los hombres, es un poco como que se dejan llevar por la vida. O sea, es como que están en el torbellino de la vida y son golpeados por ese torbellino. Y los arrastra. Los arrastra, una son corriente que los arrastra. por un huracán, una cosa así. Entonces, también hay que ver la película así. Así es, tienes toda la razón. Entonces, y ese es, además, te soy sincero, me parece que esa perspectiva es la más sutil en la película, ¿no? Quizá la más difícil de ver. Pero sí, o sea, a mí sí me parece, porque te doy toda la dicen, razón, oye, sí. ¿por qué Marilyn no reacciona? ¿Por qué este personaje está buscando permanentemente a su papá? Porque estamos en un melodrama. Claro. Estamos en un melodrama. En un melodrama vamos a tener ejemplos, ¿no? De vidas, ¿no? Que son destruidas por la propia vida. O sea, si queremos decirlo de una manera, ¿no? Sí. Ese es el marco. Es ¿no? el marco. Es el marco. Tienes toda la razón. Entonces vamos a tener a una mujer necesitada del amor paterno. Claro. ¿no? Por eso son películas muy líricas, ¿no? Y son muy duras y también. Duras, y son tristes. Y a veces incluso son, digamos, incomprensibles, ¿no? Para uno, en el sentido humano. ¿no? Tienes toda la razón. Y son películas, digamos, que se centran en las emociones más desgarradas y en el sufrimiento interior, ¿no? Que está como, además, siempre recordando sus desgracias, ¿no? El personaje que está recordando sus desgracias, en este caso es el tema del padre, ¿no? El padre ausente, que siempre quiso ver, con el que siempre quiso reconciliarse o emprender una relación filial, ¿no? Sí. Y que nunca llega, ¿no? Otra cosa que mencionábamos acerca, lo que mencionaste tú también acerca de estos instantes contemplativos y de la distancia, algunos te podrían decir, oye, pero vemos una felación prácticamente en primer plano, ¿no? O vemos como vomita, ¿no? En el inodoro, ¿no? Y vemos el vómito, ¿no? Y te pueden decir, oye, pero qué, o sea, eso me vas a decir que es instanciado. Yo te podría decir, o sea, que a mi parecer sí lo es. O sea, y no es que ahí no estamos hablando del acto en sí, sino de cómo Dominic mira eso. De cómo yo, como espectador, en todo caso, advierto que mira. O sea, yo siento que allí no está lo morboso. O sea, no es el acto, es el rostro de Marilyn. O sea, sí. Sí, porque no hay muchas formas de filmar ese momento. Hay muchos modos. Claro, hay muchas formas de filmarlo, infinitas, ¿no?
y la manera en que está filmando ese acto. Los dos, o sea, porque creo que son los dos claro. momentos como que más de choque que podrías decir la película, ¿no? Que tienen que ver respecto a ella, ¿no? Y a su cuerpo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, hay otros momentos que son duros, ¿no? También ahí también, en ese momento también hay una violación, ¿no? Y antes también, ¿no? Hay abuso sexual, ¿no? Pero digamos que esos dos momentos que tienen que ver con ella, ¿no? Y verla a ella muy cerca, ¿no? De la cámara, pero a la vez lejos, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las cualidades más bacanas de la película, ¿no? Entonces, no es el acto, es el rostro. Sí, exacto. Y cómo ves ese rostro, ¿no? Y además la distancia está marcada por toda la escritura cinematográfica que tiene que ver también con la manera en que se empalman las voces en off y los sonidos. Porque eso es como otra capa sonora y es una voz de la conciencia que está dando una distancia a las imágenes, ¿no? O sea, es un lenguaje audiovisual, ¿no? Y esa voz en off que siempre está ahí, de alguna manera nos está distanciando de lo que vemos, ¿no? Y eso de eso se impregnan también esos momentos. Así no esté hablando en ese momento, pero creo que sale una voz también de ella en ese momento, de la filmación, me parece. No, se escucha la voz de Kennedy, porque Kennedy está hablando. Claro, pero también, no, ella también. Sí, ella también. Está diciendo que ella tiene la forma de cómo debe actuar, ¿no? Sí, exacto. Está pensando. Entonces, en tanto tú estás... O estamos escuchando su pensamiento, hay un distanciamiento, ¿no? Y digamos, entonces no hay ningún morbo. Lo que hay es una pesadilla y hay un dolor y hay una historia muy dura y estamos viendo situaciones de abuso muy, muy duras, ¿no? Y yo creo que es una película en ese sentido muy lograda en su manera de mostrar el sufrimiento humano, ¿no? Sí. Con respeto, como tú dices, con una palabra clave que es con compasión. Con compasión. Con compasión humana, ¿no? No es una explotación del sexo, ni de la violación, ni nada para el estilo. Yo creo que hay un regocijo. No hay un regocijo en eso. Es evidente, ¿no? Y es evidente, o sea, en todo caso, para mí, para ti, me parece también que la mirada, ¿no? Del director, ¿no? O la película lo que quiere es que la empatía la tengamos con ella. Exacto, con ella. O sea, que estemos del lado de ella. Estemos del lado de eso ella. Eso es para mí es evidente. Y por eso es una película tan triste, ¿no? Porque incluso una película muy triste. Porque digamos que los hombres que aparecen alrededor de la figura de Marilyn, algunos quizás más en el estereotipo del hombre violento, ¿no? El estereotipo del hombre poderoso que ultraja, ¿no? Incluso, ¿no? El hombre que digamos que es visto quizás o que queda mejor, si queremos decirlo así en la película, es Arthur Miller. Incluso en él hay, o sea, incluso en ese personaje, a pesar de que queda un poco mejor, tampoco es que sea el mejor. O sea, en el sentido de que en el momento en el que vemos a Marilyn con Miller, de alguna manera vemos cómo él también saca provecho de alguna manera de ella, ¿no? O sea, ¿por qué se fija en ella? Porque ella de alguna manera interpreta algo que ha hecho él. Claro. Porque si no fuera por eso, él no la tomaría en cuenta. Claro. Hay una cuestión narcisa. Narcisa, ¿no? Igual, entonces, todo el tiempo la película está con la empatía, ¿no? O dirigiendo su empatía hacia el personaje de Marilyn, ¿no? Claro, porque no hay un plano de igualdad entre Marilyn y Arthur Miller. No, pues, para nada, ¿no? Es él desde arriba y ella desde abajo, ¿no? Oh, claro. Sí, no, es una película bien interesante para discutir y qué lástima que no se esté viendo como lo que es, ¿no? A mí, te soy franco, me da lástima haberla visto en streaming y no haberla visto en una sala de cine, ¿no? Debe ganar muchísimo. Porque a mí me parece que ganaría incluso más, ¿no? Sí, a mí realmente me apena que muchas películas que quisiera ver no las estoy viendo en sala de cine por muchos motivos
que ya también los conocen nuestros oyentes, ¿no? Ha habido un cambio con la pandemia de muchas cosas y esperemos que la costumbre de ir a la sala de cine, por lo menos en mi caso, regrese con mayor intensidad, ¿no? Sí, y solamente para mencionar algo pequeñito, hace un momento dije que la película no seguía necesariamente un relato aristotélico. Bueno, es verdad que la película se cuenta, ¿no? O sea, sí hay, digamos, vemos la infancia, vemos una juventud, una primera juventud de Marilyn y luego ya una adultez, una madurez, ¿no? Una Marilyn madura, digamos, tratando de no ahogarse, ¿no? En la industria. Pero cuando decía hace un momento el tema de los flashes, es porque precisamente, ¿no? O sea, son como momentos cortados. Sí, exacto. O sea, exacto. A eso es a lo que me refería, ¿no? Sí. Son momentos cortados. Así es. O sea, son como que instantes, ¿no? Así es. Y además hay mucho entrelazamiento de tiempos, o sea, no es un tiempo lineal tampoco. No, tampoco es lineal. No, porque hay, o sea, por ejemplo, empieza con ella niña, pero de pronto ya hay una intrusión, de momentos ya de adulta, se van entrelazando un poco también los momentos en función a situaciones, ¿no? A digamos, la persistencia de ciertas obsesiones, ¿no? El tema del padre, el tema de digamos, de no ser auténtica, de no poder ser ella misma, etcétera, ¿no? O sea, estoy dando un ejemplo cualquiera, pero digamos, no es una narración lineal tampoco. No, tampoco lo es. O sea, por eso igual quería hacer esa tingencia, ¿no? Porque es verdad que sí vemos esta progresión, claro, digamos. A nivel macro, ¿no? A nivel macro, temporal, claro, pero la película está hecha así, ¿no? Sí, de situaciones cortadas. Cortadas. ¿No? Sí. Y eso también es bien bacán, ¿no? Porque es un poco también esta visión como fragmentos, de Marilyn misma, que no llega a completar del todo su vida. Claro, ¿no? a tener a darle unidad a su vida, ¿no? Exacto. Y eso hace que también haya un ritmo como asfixiante, ¿no? A la hora de ver la película, ¿no? Sí. O sea, es una película que igual... Compleja. Sí. Que puede ser difícil para mucha gente, que a mucha gente le ha resultado chocante, pero... A diferencia de gente que dice no vean Blonde porque es una película terrible, yo sí animaría a que no la han visto, a que la vean y saquen sus propias conclusiones, así ¿no? O en todo caso que traten de quitarse un poco las anteojeras de yo creo que de esta agenda exacerbada respecto a una película. Sí, ¿no? Las películas yo creo que nunca hay que verlas con agendas de ningún tipo. De ningún tipo. Hay que dejar hablar al arte, al cine, y finalmente, cuando pase el tiempo, yo creo que cuando ya se haya desaparecido todo digamos, toda esta efervescencia política o estas agendas que hay ahora de todo tipo y con mucho fanatismo, donde hay obviamente muchas reivindicaciones muy importantes, pero donde también a veces se cae un fanatismo que hace que todo se vea de una manera literal, que todo se simplifique, ¿no? Cuando pasen, digamos, ese torrente, se va a ver el peso artístico de la película, que yo creo que está alto. Yo creo que tiene una valla alta la película. Y además es una película, me parece, valiente y con una visión muy madura artística de un gran director, actuación de Ana de Armas. Extraordinaria. Sí, eso quizás nos faltó hablar un poco más de su actuación. Pero también coincidimos, creo que en la mayoría de aspectos. Lo único en lo que se coincide, ¿no? Sí, pero bueno, entre nosotros también creo que ahora hemos coincidido casi en todo, así que... No, decían que lo único que se coincide, o sea, coincide la gente que incluso quiere bajarse. Claro, los detractores igual le rescatan a la película la actuación de Ana de Armas. A mí me parece también formidable, ¿no? Formidable porque va más allá de solo parecerse físicamente, ¿no? Porque a veces hay muchos actores que quieren ser imitativos. Claro, ¿no? Y esto no es una imitación, ¿no? Ella logra una interpretación pues muy fuerte, muy sentida, ¿no?
muy bacán Ana de Armas, ¿no? Sí, bueno, es una consagración, ¿no? Así que Totalmente. ya deja de ser una chica, digamos, la chica bonita de la película. Creo que antes ya había dado muestras de su talento, pero creo que le faltaba esa película, ese título que ya le imponga un respeto total a su trabajo como artista, ¿no? Como actriz, actriz de carácter. De carácter, ¿no? Gran actriz. Así es. Bueno. Entonces, nada, lo dejamos aquí. Esperamos sus comentarios y esperamos volver la semana entrante. Así es. Prometemos entonces retomar el ritmo después de este receso. Habría que hablar de Dahmer, ¿no? Sí, viene Dahmer y otras sorpresas. Muchas sorpresas ahora que hay la verdad es que hemos visto muchas películas. Sí, estamos recargados. Pero nos ha faltado tiempo para. Sí. Bueno, había que hacer una pausa, ¿no? Así que ahora volvemos con esta segunda temporada, así la vamos a llamar, haciendo eco de la nueva cultura del streaming de Mala Sangre. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado esta conversación. Bueno, cuídense, nos escuchamos. Chau.